Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Le deseo tenga una feliz semana. Disfrutemos esta nueva semana. Dejemos que el Señor nos acompañe a cada momento. Entreguemos a Él nuestras cargas, nuestras dificultades. En este momento nos corresponde estudiar el capítulo número 40 del libro de Ezequiel. Aquí empieza su última visión, así como vimos desde el capítulo 1 hasta el versículo 11, cuando él tuvo la primera visión. Esta nos indica acerca de la reconstrucción del templo en el capítulo de hoy. Le invito a empezar en oración. Oh Padre Celestial, gracias te damos por esta nueva semana. Gracias porque tú nos das esperanza, Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades podemos seguir adelante. Así tu pueblo en la antigüedad, a pesar del exilio, tú te manifestaste cada vez por medio de los profetas y por medio de Ezequiel les diste la esperanza de tener un templo nuevo, un lugar para adorarte. Hoy empezamos la semana y queremos desde ya, Señor, adorarte cada día y prepararnos para al fin de esta misma, el día sábado, regocijarnos de tu presencia. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra y pedimos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia el lado sur. Me llevó allí y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir, y él estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me habló diciendo: Hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. El profeta menciona la fecha y el día en el cual está recibiendo visión. Dice la Biblia de Andrews en su pie de página, era el 22 de octubre del año 573 antes de Cristo, principio del año, también conocido en hebreo como Rosh Hashanah. Esta es la única vez que se usa esta expresión en la Biblia. Entonces nos indica que era el mes séptimo, en armonía con el año civil de otoño a otoño. En la práctica judía posterior y tal vez ya en tiempos de Ezequiel, Rosh Hashanah denota el día primero del mes séptimo, lo que indica el día de la expiación o Yom Kippur en el día décimo. Ezequiel recibió la visión de un templo restaurado o purificado precisamente en el día de la purificación anual del santuario. Así Ezequiel empieza a ver cada parte del templo. Y vi que había un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro, que era de una caña, y su altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, subió por sus gradas, y midió un poste de la puerta de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Entre las cámaras había 5 codos de ancho, y el umbral de la puerta que daba al vestíbulo por el lado de dentro de la puerta medía una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, que era de una caña. Midió luego la entrada del portal, que era de 8 codos, y sus postes de 2 codos. La puerta del portal estaba por el lado de adentro. La puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una misma medida, y también eran de una misma medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos, y la longitud del portal era de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, desde una puerta hasta la puerta de enfrente.
Midió la distancia entre los postes del atrio y los del portal rodeados por él, 60 codos, y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior había 50 codos, y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Ezequiel empieza describiendo la parte exterior del templo, así sus portales, los postes y algunas recámaras que había en esta parte interior. Nos menciona que la medida de la caña era de 6 codos de a codo y palmo menor. El pie de página de la Biblia de Andrews nos menciona que aquel codo se llamaba también codo mayor y equivalía a un codo común o codo egipcio que tenía una medida más o menos de 50 centímetros y a un palmo, es decir, 4 dedos más, unos 8 centímetros. Entonces, el codo del cual hablamos medía unos 58 centímetros y esta caña estaba compuesta por 6 codos de esto. Saque usted las medidas, haga ahí la operación matemática y podemos ir viendo toda una obra de arquitectura. Si usted empieza a dibujar, si usted empieza a analizar cómo el profeta mira desde la parte de afuera y va hacia adentro de a poco lo que sería el templo a futuro. Me llevó luego al atrio exterior y vi que había cámaras y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado inferior. Midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, y era de 100 codos hacia el oriente y hacia el norte. De la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 a un lado y 3 al otro, y sus postes y sus vestíbulos eran de igual medida que la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de anchura. Sus ventanas, sus arcos y sus palmeras eran de la misma medida de la puerta que estaba hacia el oriente. Se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaba su vestíbulo. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y hacia el oriente. Midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y había una puerta que miraba hacia el sur, y midió sus portales y su vestíbulo, que eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor del vestíbulo, iguales a las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con su vestíbulo delante de ellas, y tenía palmeras, una a un lado y otra al otro lado, en sus postes. Había también una puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Ezequiel está teniendo, al igual que Moisés, una visión acerca del nuevo templo, y él está describiendo cómo era el atrio, es decir, el patio exterior. Tenemos una medida de 100 codos de ancho y 100 codos de largo, más o menos unos 58 metros por 58 metros. Continúa el describiendo. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, que era de estas mismas medidas. Sus cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de los vestíbulos. La longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó al atrio interior hacia el oriente y midió la puerta, que era de estas mismas medidas. Sus cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de sus vestíbulos. La longitud era de 50 codos y la anchura era de 25 codos. Sus vestíbulos caían afuera hacia adentro, con palmeras en sus postes a un lado y al otro lado, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió, y eran las mismas medidas sus cámaras, postes, vestíbulos, con sus ventanas alrededor.
La longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura. Sus postes caían afuera hacia el atrio, con palmeras en cada uno de sus postes a un lado y al otro. Sus gradas eran de 8 peldaños. Había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. A la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas, 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta, 8 mesas sobre las cuales serán degolladas las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada de 1 codo y medio de longitud, 1 codo y medio de anchura y 1 codo de altura. Sobre ellas se pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Adentro había ganchos de 1 palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas estaba la carne de las víctimas. El profeta va describiendo poco a poco la parte interior del atrio. Usted recuerde el santuario y también recuerde el templo de Salomón. Ahí en el atrio era ofrecida la víctima en el altar del sacrificio, y aquí vemos dispuestas 8 mesas para esa operación de ofrenda en olor fragante al Señor. Ahora continúa describiendo. Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví, para ministrar a Jehová. Midió el atrio, que tenía 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico, 5 codos por un lado y 5 codos por el otro, y la anchura de la puerta, 3 codos por un lado y 3 codos por el otro. La longitud del pórtico era de 20 codos y la anchura de 11 codos. A él se subía por gradas, y había columnas junto a los postes, una a un lado y otra al otro. Todo dispuesto para la adoración. Lugar para los cantores, lugar para los sacerdotes y también para los levitas. Especialmente menciona aquí los hijos de Sadoc, recordando que solamente este linaje no cayó en la idolatría en el viejo templo, y ahora es llamado también para ministrar en el nuevo templo. Continuaremos en los siguientes capítulos hablando sobre este nuevo templo, pero hoy es necesario que nosotros meditemos al empezar la semana en este templo, el templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos llamados para ser el templo del Señor. Andemos con Él, hagamos su voluntad y el Señor nos va a bendecir. Le invito a orar. Oh Padre, hoy, Señor, nosotros no estamos esperando que se construya un nuevo templo en Jerusalén, sino, Señor, tú quieres construir en nosotros el templo del Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Purifícanos, límpianos. Nos arrepentimos de corazón, Señor. Esta semana queremos ser diferentes. Esta semana no queremos andar con miedo, ni estar caminando en el pecado. Esta semana, Señor, queremos ser instrumentos en tus manos para salvación. Bendícenos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una feliz semana. Escriba ahí su pedido de oración para seguir rogando juntos. Felicidades.